Mujer de 47 años llega por emergencia para presentar dolor ocular muy intenso e inyección conjuntival, asociado a sensación de náuseas y vómitos. Examen físico, midriasis, edema corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Respuestas. Muy bien. Muy bien sus respuestas. Entonces, la sospecha aquí largamente es el glaucoma agudo. Eh, ¿Por qué? No porque problema estrecho, no, porque ¿qué encuentran en la explicación del caso clínico para que ustedes digan, esto es agudo, es glaucoma agudo? Bueno, acá tienen que hacer sus flashcards para saber de que un glaucoma agudo, lo vamos a hablar al final, es una asociación de varias cosas, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en una triada. Y la triada para pensar en glaucoma agudo, la respuesta es glaucoma agudo, ¿ya? Que está mal llamado así. Cierre angular agudo sería el término correcto. Probablemente pueda ser un glaucoma agudo, sí, pero lo correcto hasta que no veamos el nervio óptico es un cierre angular agudo. Si está dañado el nervio óptico es un glaucoma agudo. Este, los hallazgos que te hacen pensar que este caso clínico es un glaucoma agudo es en primera instancia. Algo que no está escrito acá, lo voy a poner al final, más midriasis, más dolor y algo más, algo más. Ya, esos. Entonces, acá esto entra dentro de lo que es los síndromes o los síntomas diferenciales, los diagnósticos diferenciales de ojo rojo. Entonces, es aquel que tiene ojo rojo más algo. Entonces, los diferenciales de ojo rojo pueden ser conjuntivitis, como lo hemos visto, pero uno de los diferenciales de ojo rojo es el glaucoma. Entonces, ¿qué te complementas a ese signo inicial del ojo rojo para que pienses que es glaucoma? La midriasis asociada al dolor. ¿Ya? Lo demás es anexo. Todo lo que me han dicho es anexo. Y, doctor, pero ahí no dice ojo rojo. Inyección conjuntival. Eso es ojo rojo. ¿Ya? La inyección conjuntival es un ojo que tiene sus vasos así. Se ponen rectos, se vuelven hiperémicos, se dilatan, se ve bien rojo el ojo. Ahorita vamos a ver una imagen, ¿ok? Entonces, la respuesta es un glaucoma agudo, ¿no? Esta es la respuesta, ¿ya? Entonces, ustedes acuérdense de esta triada, perdón, para su flashcard, como para poder responder. Entonces, en glaucoma encontramos nuevamente el fénix, porque estos son los temas rentables, obviamente. Lo importante acá es que la producción del humor acuoso se da en una estructura que se llama los procesos ciliares, de forma aquí atrás, en lo que es la cámara posterior, ¿se acuerdan? La cámara posterior forma el humor acuoso, viene por acá y se va hacia adelante a una estructura que se llama malla trabecular o la vía ubiesquelar, que es la otra forma por donde se puede drenar, el drenaje del humor acuoso. La presión intraocular está determinada en función a un equilibrio entre lo que es la formación y el drenaje. Se está formando y se está drenando por un lado y por el otro también se está drenando. Entonces, cuando hay un equilibrio, la presión se va a mantener y no va a haber ningún problema al respecto. Sin embargo, si vemos de que alguno de los factores hace que aumente la producción o que disminuya su excreción o la eliminación del humor acuoso, la presión va a subir, porque si en un ambiente o cámara cerrada aumentamos el volumen de algo, va a hacer que todas las paredes estén más urgentes, más densas y sube la presión ocular. Entonces, bien, entonces cuando hablamos de glaucoma, nosotros mencionamos de que el glaucoma por definición es una neuropatía óptica, normalmente es crónica, porque eso es lo más frecuente. El agudo es un caso puntual, ¿no? Y tiene una progresión lenta, porque la forma crónica, que es lo más frecuente, normalmente avanza muy lento. El agudo es otra vez una cosa muy puntual, que ciertamente es lo más preguntado, pero lo correcto es enseñarles lo más frecuente y a partir de ahí pensar en lo más puntual, ¿no? Al fin y al cabo esto les va a servir para la vida, ¿no? O sea, tienen que también aprender estas cositas. Lo característico es de que esta neuropatía se acompaña con patrones típicos de lesión en el nervio óptico y pérdidas de campo visual. Entonces, si tenemos un nervio óptico que es así, esto es uno normal, tenemos una especie de círculo o redondito acá, con un agujero central que le llamamos excavación. Se parecería algo así como una dona, con un agujero central pequeño. En su contraparte tenemos el glaucoma o el nervio óptico que
encontramos aquí un nervio óptico glaucomatoso con una excavación central que es muy grande. Se dan cuenta de que el nervio óptico ya parece más un picarón, o en todo caso parecería más un anillo visto de perfil. Entonces, fibras nerviosas hay acá. Se dan cuenta toda la cantidad de fibras nerviosas que pueden haber. Fibras nerviosas hay acá. Entonces, todo está más reducido. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está habiendo una pérdida de fibras nerviosas que normalmente confluían. O sea, las fibras nerviosas vienen de la retina, confluyen acá, ¿se acuerdan? Y forman el nervio óptico para irse hacia atrás, ¿no? Entonces esas fibras ópticas están muriendo porque este agujero está creciendo. Normalmente crece porque la presión es alta, normalmente. Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es que en este nervio óptico hay, o en este glaucoma hay una triada, que normalmente es esta, hay un daño al nervio óptico. Lo segundo es una alteración de las pruebas o exámenes auxiliares, las pruebas de campo visual y OCT. Las pruebas de campo visual son pruebas funcionales, ¿ya? Porque me evalúan la función visual, qué estoy viendo. En cambio, las pruebas del OCT, que es tomografía de coherencia óptica, está al revés por sus siglas en inglés, TCO, algunos le llaman, tomografía de coherencia óptica, OCT, este, me determina lesión estructural, es decir, ve al nervio óptico y ve qué tan dañado está, estructura, en cambio el campo visual es función. Y el tercer componente de la triada es la alteración o elevación de la presión intraocular. La presión ocular está alta, ¿no? No es la presión arterial, ojo, porque a veces me pregunta, doctor, y la presión está alta, ¿puedo tener glaucoma? ¿Qué presión me estás hablando, no? Tiene que ser la presión ocular, que es una presión totalmente distinta y que no tiene nada que ver con la presión arterial. Entonces, cumplimos esa triada, diagnóstico glaucoma. Entonces, cuando hablamos del glaucoma crónico de ángulo abierto, acá las siglas arriba, glaucoma crónico de ángulo abierto, estamos hablando del crónico, ¿ya? Ahorita vamos a hablar del agudo, que es lo de que les interesa a ustedes, por el caso clínico, te van a preguntar. Si hablamos de glaucoma, estamos hablando de glaucoma en general, tenemos acá el glaucoma primario de ángulo abierto en su relación con el glaucoma primario de ángulo cerrado. Lo único que cambia acá es abierto y cerrado, ¿ya? Su relación es de 3 a 1. Más o menos acá tenemos un 74% y acá más o menos un 24%, si no me equivoco. O sea, es el triple. El, el primario de ángulo abierto es mucho más frecuente que el de ángulo cerrado, ¿ya? Entonces, el glaucoma agudo es un típico específico de ángulo cerrado, entonces que digamos que es bastante menos frecuente. La edad es un factor, porque se ve de que, miren, mayores de 40 años está presente en un 2% de la población de esa edad. En cambio, si le aumentamos la edad en mayores de 80 años, el glaucoma puede llegar hasta un 10% de los casos. O sea que sí hay un aumento en función a la edad. Y una raza que está asociada con más frecuencia a esto es la afroamericana, ¿ya? Bueno, la asiática también, ¿eh? Afroamericana. Los latinos también están ahí, pero es menos, ¿ya? La raza blanca es la que es menos frecuente. No digo que no sea frecuente, es menos frecuente. Entonces, estos son un poco de datos epidemiológicos. Hay que cumplir con los tres criterios que ya hemos hablado hace un momento: daño al nervio óptico, alteración de exámenes auxiliares y presión ocular alta. Eso es lo teórico, porque en la práctica hay una clasificación específica donde hay un glaucoma que no tiene presión ocular, se llama glaucoma tensión normal. Ese glaucoma específico no cumple el tercer criterio, sin embargo, es un glaucoma igual, ¿no? Pero por regla audiencia, en ese caso puntual, tiene que cumplir los tres criterios, teóricamente. La pérdida de la visión en estos casos de glaucoma es primero la periferia y luego la central. Entonces, por eso que se hace poco notoria la pérdida hasta estadios más avanzados. ¿Ok? El riesgo, algunas personas tienen riesgo de desarrollar glaucoma, sí, los antecedentes familiares. ¿Eh? Papá, mamá con glaucoma o abuelos, de repente puede ser algún factor, o hermanos. ¿Eh? Normalmente relación de primer grado, pero en la práctica se puede ver hasta de segundo grado o más. Antecedentes familiares, los miopes pueden tener riesgo de glaucoma. ¿Quién más? Bueno, lo estoy olvidando. Ah, pues la raza afroamericana, factores raciales, mayor edad. mm, Bueno, eso, para citar algunos casos. Bueno, antecedentes de cirugías también puede aumentar un riesgo de desarrollar glaucoma. Y la clínica, pues es una disminución, o bueno, una agudeza visual que no puede ser normal o disminuida solamente en los casos muy avanzados. Es decir, que al inicio no se nota, es una forma de presentación un poco oculta, no se da cuenta uno. Hay una disminución progresiva del campo visual y de la alteración del OCT, y hay un dolor esporádico que se confunde con cefaleas. Es decir, estos casos de formas de ángulo abierto, a veces sube la presión y luego baja, se normaliza. Entonces va subiendo la presión y baja, y a veces se presta como dolor de cabeza, no le damos mucha importancia, y así va avanzando, 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 hasta que
De repente se hace un examen oftalmológico después de 15, 20 años de ese problema y ya encontramos el nervio óptico bastante dañado, ¿no? Entonces eso ya no se puede revertir. Es por eso que los chequeos preventivos son importantes. Entonces, el glaucoma primario de ángulo cerrado puede ser crónico y puede ser agudo. Los crónicos en verdad es muy parecido al agudo, eventualmente lo característico acá es que este ángulo que normalmente debería ser, esta es la córnea y este es el iris. Normalmente debería ser así, 40 grados aproximadamente, ¿ya? Lo normal. Puede tolerarse, digamos que sea hasta 30 grados, normal. Pero cuando ya es 20 o 10, ese ángulo entre la córnea y el iris se va estrechando y se vuelve un ángulo cerrado. Entonces, ¿se acuerdan que hay a nivel de ese ángulo? Pues están las vías de drenaje del humor acuoso, la malla trabecular. ¿Qué pasa si el ángulo es cerrado? En cualquier momento el iris puede posicionarse sobre la córnea y el ángulo lo estrecha o lo termina de cerrar, como que tapar la tubería de desagüe. Si pasa eso, ya no va a poder drenar el humor acuoso y la presión va a empezar a subir. Entonces se va dando esos procesos de elevación y descenso, y el paciente poquito a poquito se va deteriorando. Esta es una forma de ángulo cerrado crónico. Sin embargo, el agudo es aquel que tiene ángulo estrecho, pero que de repente de la noche a la mañana se cerró y no se rompe. Si hay una midriasis A reactiva, no hay respuesta, y miren los vasos cómo están. Inyección conjuntival, vasos rectos. ¿Se dan cuenta cómo están por ahí, por acá? Vasos rectos, se ve bien rojo el ojo. Los signos de edema de córnea, opacidad corneal o náuseas, vómitos, ¿se pueden acompañar? Sí, como este caso, ¿no? Este caso quiere decir que el endotelio de la córnea está muy dañado y se está opacando la córnea. Eso se puede acompañar con náuseas y vómitos también. Es la forma más aguda. El cuadro clínico acá, lo típico es el caso clínico que le van a poner ustedes es el ojo rojo con midriasis, ¿no? Como les decía, que normalmente se acompaña con dolor. Esa es la triada que les estaba mencionando. Los factores de riesgo pueden ser acá antecedentes de agudo, acá estoy hablando, ¿eh? Antecedentes familiares igual, antecedentes de presencia de cierre angular en el otro ojo. Es decir, si tuve cierre angular acá, este ojo tiene riesgo de sufrir lo mismo. Antecedentes de cierre angular en ese ojo, en el ojo contralateral, perdón. Aquí los hipermétropes tienen un riesgo especial. A diferencia del glaucoma de ángulo abierto, donde el miope tiene más riesgo de desarrollar, aquí el riesgo es un poco mayor en los hipermétropes porque los hipermétropes tienen características de que su ojo es muy pequeño. Y al ser un ojo muy pequeño, los espacios de ángulo suelen ser también más estrechos. Es por eso de que el ángulo es más fácil que se cierre en un hipermétrope que en un miope. En un miope tiene que ser un ojo grande, su ángulo es abierto. Normalmente no tendría por qué haber cierre angular en un miope. Ellos desarrollan glaucoma de ángulo abierto. En cambio, los glaucomas de ángulo cerrado o este tipo de agudo son en hipermétropes, ¿no? Hipermétropes, ¿ok? Y la clínica, pues, como ya estuvimos mencionando, ¿no? Ojo rojo, dolor, este, oh, edema corneal, náuseas, vómitos. Sí, eso sobre todo como para pensar ahí, ¿no? Bueno, y si encontramos presión alta, obviamente, ¿no? Presión intraocular alta, ya te termina de dar el diagnóstico de cierre angular. Acá este resumen recuerda hipertensión más daño más alteración de OCT, esto es un glaucoma. Glaucoma más frecuente es el de ángulo abierto. Factores de riesgo de glaucoma, pues que acá el antecedente familiar, el miope, la raza y la edad, ¿no? Caso clínico de ojo rojo más midriasis es un glaucoma agudo. Tratamiento farmacológico de glaucoma agudo son los diuréticos, ¿ya? Específicamente la acetazolamida, un diurético para poder disminuir la presión ocular, tiene ese efecto, ¿ya? El fármaco del crónico puede ser el latanoprost, el timolol. Latanoprost o el timolol del crónico. Bueno, llenen sus flashcards. Glaucoma crónico de ángulo abierto, ves lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? Ojo rojo, la triada. Acá tiene que haber tres. Ojo rojo, perdón, daño al nervio. En el glaucoma de ángulo abierto no hay ojo rojo, hay daño al nervio. El ojo puede estar normal, no se da cuenta uno. Alteración de exámenes auxiliares y la presión alta. Es lo típico. Del ángulo cerrado, acá es el ojo rojo, hidreasis y para dolor. Ah, es que estoy hablando. Eso de acá es de acá. Estos tres es de acá, del glaucoma o del cierre angular agudo. Ese es de acá. Cuando te dice crónico, el crónico es prácticamente exactamente igual que el abierto. Entonces ahí tienen que tener cuidado cuando te hablan de un glaucoma agudo o un glaucoma crónico. El glaucoma crónico no tiene ojo rojo, va perdiendo visión por presiones altas, el nervio se daña y
y hay alteraciones de pruebas funcionales y estructurales. Lo peculiar que tiene el glaucoma crónico es que tiene el ángulo cerrado, eso sí. El ángulo cerrado y acá el ángulo es abierto, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es la única diferencia. Lo que cambia es la crisis o el ángulo, el cierre angular o lo que le llaman glaucoma agudo. El glaucoma agudo es esto de acá, lo que les estaba mencionando, ¿no? Me equivoqué, disculpen.